Señor, hemos pedido que vengas a este lugar. Dios, tú estás en todas partes, Señor. Tú eres omnipresente, pero humildemente pedimos esa presencia poderosa, Señor, para que nos hable, para que sintonice nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, a lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. No solo hoy en este breve momento, mi Señor, sino más bien que lo que hagas con nosotros ahora, lo que nos digas, sea transformador, sea equipador, Señor, para salir de aquí con tu presencia siempre, y que esa presencia divina cause transformación no solo en todos y cada uno de nosotros, sino en todos aquellos que están a nuestro alrededor, a donde sea que nos lleves, mi Señor. Por eso, humildemente, como te cantábamos hace un momento, te pedimos, haz lo que quieras hacer. Toma lo que quieras de mí y haz, mi Señor, con este tiempo única y exclusivamente lo que tú quieras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas, el capítulo 11. Hemos estado en Lucas por alrededor de 3 semanas. Hoy lo vamos a terminar y hemos ido sección por sección. La semana pasada, Tim, que compartió la palabra mientras estábamos en el retiro de parejas, trató la sección que habla de 2 ilustraciones. Las ilustraciones de la señal de Jonás y la ilustración de la reina del sur y Salomón. Hoy esta sección de escritura empieza con una ilustración más, en los primeros versículos, en el versículo 33, y esa ilustración pretende ser de respuesta a que los fariseos, los líderes religiosos, los escribas, los saduceos, están confrontando a Jesús, están tratando de interrumpir lo que él hace, y Jesús les responde de una manera fuerte, por supuesto con la verdad, pero de una manera en que también espero nos alerte a todos nosotros a no seguir el ejemplo de los fariseos y sí seguir el ejemplo de Jesús. En el versículo 33 de Lucas 11, estoy leyendo de la Reina Valera actualizada del 2015. Al encender una lámpara, nadie la pone en oculto ni debajo de un cajón, sino sobre un candelero, para que todos los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando es malo, también todo tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz y no tiene ninguna parte oscura, estará todo lleno de luz, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y ahí hacemos la primera pausa. Es la sección, algunas Biblias dicen, la lámpara del cuerpo, que el ojo es la lámpara del cuerpo. El contexto, el entorno en donde esto se escribe es aún más importante, porque hoy en día tenemos muchas luces, pero en esa época no había Electricaribe. Y algunos de ustedes dicen, gracias a Dios, que ese no es el tema del estudio, por favor. Pero en esa época eran velas, velitas pequeñas. No sé si algunos de ustedes vivieron aquí en Colombia la época del racionamiento de electricidad. ¿Algunos vivieron el racionamiento? Bueno, los jóvenes miren alrededor y sepan, esos son los veteranos del grupo, porque eso fue, a mí me han contado, eso fue hace rato. Y en esa época del racionamiento ya uno sabía, en la noche iban a quitar la luz en las horas en que más consumo hay. Entonces uno era sin luz, y algunos, la mayoría de nosotros, nos tocaba con una velita, un par de velitas, algunos con linterna. Imagínense los jóvenes, en esa época no había teléfonos celulares, entonces le tocaba a uno hacer una cosa que hacía la gente en la antigüedad, y era hablar con otras personas. No le tocaba. Hoy en día le quita a uno la luz y uno prende su cosa y cada uno ahí. No, en esa época le tocaba a uno mirarse con los otros humanos y hablar. Y entonces el que tenía la velita, si el que tenía la velita decía, hey, voy a ir a la cocina, todos los demás íbamos detrás, porque el man llevaba la vela y uno se quedaba en pura oscuridad en todo eso. Entonces uno se sentía raro, uno que otro le daba hasta miedo. El problema era cuando el que decía, hey, voy a ir al baño, no, espere que llegue la luz, no se va. Ese entorno era ese, está hablando de una oscuridad en donde la luz es aún más esencial, más importante. Y de hecho en el versículo 34, cuando dice que si tu ojo está sano, y luego dice cuando tu ojo está malo, la palabra original en el griego, ese sano, quiere decir en abundancia, y el malo quiere decir como en escasez. La palabra se utiliza de esas dos maneras, queriendo decir que si tu ojo está sano, en abundancia brilla, en abundancia ilumina, pero si tu ojo no está bien,
escasea la luz, hay oscuridad. Y de hecho el Señor lo aclara aún mucho más cuando dice en el 36, si todo tu cuerpo está lleno de luz y no tiene ninguna parte oscura, estará todo lleno de luz, como cuando una lámpara alumbra con resplandor. ¿Sabes? Es el Señor entonces transforma tu vida desde adentro y hacia afuera. Es de lo que hay adentro. Jesús dice que Él es la luz del mundo. No tienen que ir allá, pero es Efesios capítulo 5 versículo 8. Porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Somos luz en el Señor. Anden como hijos de la luz. Vivan como hijos de la luz. Y también Juan 8 versículo 12, este es Jesús mismo, dice: Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz que da la vida. O sea que esa luz del Señor está en nosotros, y entonces somos transformados desde adentro y hacia afuera. Y esa transformación se ve, es súper evidente, porque la realidad es que cuando un sitio está oscuro, la luz revela lo que hay alrededor, ¿saben? Viendo videos, ayer que venía de viaje, me tocó ver estaban pasando un partido de fútbol, de los 350 partidos de fútbol que pasan diariamente, y este era por allá una liga europea, y un partido disputado, y viene un balón así, vienen entrando los delanteros, los defensores, un delantero se manda así de cabeza, así volando, y el balón le pasa cerca a la cabeza, no le toca, pero como va así, mete el balón con la mano. La jugada fue muy rápida y casi nadie lo vio, pero él sí sabe. Él sabe que el balón no le tocó la cabeza, él sabe que le tocó con la mano, y como él sabía que lo había hecho con la mano, inmediatamente se paró y celebró con esa misma mano. Eso hacía así, ¡ah! Y todo el mundo se abrazaba y felices, y decía: ahora este llega a la casa y le dice al hijo: papito, ¿sí vio el gol que hice con la mano, mi amor? Papi, pero eso no es prohibido. No importa, mi hijo, ese es el fútbol, esas son las cosas del fútbol, y pues, ¿qué hacemos? Nadie es perfecto. No sé qué explicación le va a dar. No sé si la esposa le va a decir: oye, mi amor, tú hiciste ese gol con la mano, y con la mano no vale, ¿por qué no dijiste nada? O de pronto la esposa le va a decir: ay, mi amor, felicitaciones, qué golazo el que te hiciste. Y los compañeros cuando vean, y el equipo contrario, y las demás personas cuando veíamos la repetición, y cada rato lo mostraban, y fue con la mano. Ok, los que estaban en el campo por la velocidad de la jugada no se dieron cuenta, pero ¿cómo vivís con esa conciencia? ¿Cómo vivís con ese conocimiento? De la misma manera, en estos días alguien compartía otro partido de fútbol, 2 selecciones nacionales, no me acuerdo el contexto o la importancia del evento, pero inocentemente el jugador del equipo que iba ganando, en una jugada no sé por qué, le devuelve el balón al arquero o algo, o el arquero se le devuelve y él lo coge con la mano, creo que pensó que era una jugada muerta, y lo pone en el piso. El jugador de campo no puede coger el balón con la mano, entonces el árbitro pita penalti. Y el muchacho cae en cuenta y le dice: no, pero es que me conviene el árbitro. No, de acuerdo a la ley, esto es un penalti. Ponen el balón en el punto, y antes de castigar, el técnico llama a uno de sus jugadores. Habla algo, el jugador viene y cobra el balón completamente desviado, fuera de la cancha. Y después sabemos que el técnico le dice: no vamos a ganar este partido así. Bota ese balón, que eso fue un error inocente de estas personas. Se ganaron el premio al juego limpio, perdieron el partido. Pero ¿te imaginas entonces la conversación de esas personas cuando lleguen a la casa? Hijito, perdimos, pero actuamos con honestidad. Me pongo a pensar si esa esposa se habrá sentido orgullosa de ese esposo y decir: aunque la ley decía tengo derecho a esto, dimos misericordia. No sé el estado espiritual de esas personas, pero sí sé que nosotros, los seguidores de Jesucristo, si somos seguidores de Jesucristo, el ojo como lámpara del cuerpo revela la luz de vida que hay en nosotros. Pero la luz, como les dije, revela lo que hay alrededor. Por ejemplo, aquí tenemos los proyectores, y los proyectores ayudan. Y sin luz, por ejemplo, ahí se ve la imagen más. Ahora se ve con más nitidez, ahora se ve con más claridad, tal vez ahora se ven las letras mejor, tal vez ahora se ven las personas que hay en esa imagen un poquitico más. Por eso se apagan las luces cuando hay un proyector. El proyector no es más que una luz que refleja lo que hay en el computador que le está enviando señal. De esa manera, lo que hay adentro de nosotros refleja esa luz. En este caso, esas imágenes que tienen unos colores, que tienen unas letras, la oscuridad hace que ese mensaje sea más evidente. Pero nos toca prender la luz, porque aquí hay 2 que se están quedando dormidos con la luz apagada.
Pero ese es el propósito del proyector, de que esa luz salga. Eso es lo que el Señor está diciendo. Hey, ustedes asegúrense de que su luz no sea tinieblas, sino que esa luz de hecho esté saliendo. Cuando el Señor está en tu corazón, entonces ves las cosas de otra manera. Donde antes veías la oportunidad de ganarme una plata, la oportunidad de viveza, ahora ves, no, eso sería trampa. Donde antes veías lujuria, un cuerpo, una persona para aprovecharme, ahora ves un ser humano del cual debo cuidar. Donde antes veías cosas y valorabas cosas, ahora ves personas y oportunidades para bendecir a otros. Tengan cuidado que esa luz, la luz de vida, la luz que es Cristo en sus vidas, realmente se refleje afuera. Es lo que el Señor está diciéndole a ellos y a nosotros también. Y en el versículo 37, cuando Jesús acabó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él. Y habiendo entrado Jesús en su casa, se sentó a la mesa. Y el fariseo se asombró al ver que no se lavó antes de comer. Entonces el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian el exterior de la copa o del plato, pero el interior de ustedes está lleno de rapiña y de maldad. Pausamos nuevamente. Antes de que te pongas bravo con Jesús por no lavarse las manos para llegar a comer, déjame aclararte que el contexto y otros textos nos aclaran que este no es un me voy a lavar las manos porque voy a comer, costumbre sana y de higiene. Este es un lavado ceremonial. Los fariseos, 2 semanas atrás les dije, fariseos, escribas, saduceos, llenaban de otras reglas. Las más de 600 leyes escritas por Moisés no eran suficientes y ellos daban otras leyes. Entre esas era el de lavado ceremonial antes de comer. Y el lavado ceremonial tenía su orden y todo. Le tenían que ayudar porque entonces él metía las manos así en este orden. El agua tenía que escurrir, pero no pasar del codo. Si el agua le pasaba ya aquí el codo, se tenía que ir a sumergir a una piscina y tener que volver ahí sí a venir para poder comer. Es más, hay veces, para ponerlo en platos de los de nosotros, se lavaba, iba y se tomaba la sopita y volvía y venía y se lavaba y volvía y se comía el platanito y a veces volvía y se lavaba otra vez. ¿Y basado en qué versículo? No, es que tiene que ser así para realmente estar purificados de la comida que vamos a recibir. ¿Y quién dijo? A algún líder religioso se le ocurrió y todos los líderes religiosos dijeron vamos a hacerlo así. Y el disgusto es porque Jesús no se puso con todo eso. Y Jesús entonces le dan la oportunidad y dice: ustedes se preocupan de lo de afuera, cuando lo de adentro están llenos de rapiña, de maldad. Están listos. ¿Qué es un ave de rapiña? ¿No es esa la que viene a comer restos de cadáver? Viene a arrancar, a quitar a los demás. Están preocupados de lo de afuera, pero lo que está realmente adentro, estos líderes religiosos son los que hablan cristañol. Sí, hermano, ¿cómo estás? Varón, en Victoria, mi hermano, y se hablan todas estas lenguas así, un lenguaje especial para identificarnos como cristianos, una vestimenta especial para identificarnos como cristianos, una Biblia de tales para identificarnos como cristianos, pero por dentro, pornografía, inmoralidad, mentiras, odio, rabia, venganza. ¿Qué sirve de tanto? No, si por fuera se ven muy lindos y se ven muy eleganticos y muy tal, pero ¿y por dentro? Hipocresía, falsedad. No, ese no es por lo cual te tienes que preocupar. No es que vas a descuidar tu apariencia personal, lo de afuera, pero preocúpate de que el cambio sea desde adentro. No te preocupes, ¿será que en la iglesia me voy a ver bien con esta pinta? Sino preocúpate: Señor, voy a la iglesia porque necesito tu transformación. No me interesa lo que los demás piensen, Señor, yo vine a verte, fue a ti. Es incluso en la alabanza, tú levantas las manos para que te vean, o tú levantas las manos porque no puedes tenerlas quietas si quieres agradar al Señor. ¿Cuál sería entonces la forma correcta? Tienes que moverte, tienes que quedarte con ellas en el bolsillo, me tengo que parar, me tengo que sentar. Por eso aquí es, adora, alaba al Señor libremente. Si te quieres quedar sentado pero tu corazón está en sintonía con el Señor, dale. Si te quieres parar, si quieres levantar las manos, no te vamos a dar instrucciones. Eso es entre cada uno de ustedes y el Señor. Lo que importa es la condición del corazón. Lo mismo en el estudio, no vengas por venir, no vengas para que te vean, no vengas para que mi pareja no me diga nada: aquí estoy, ya vine, pues aquí estoy. Hey, sí, yo voy, Dios, ¿por qué no me bendices si yo estoy yendo? No tiene nada que ver lo de afuera, es lo de adentro. Hay hipocresía. Tienen la percepción errónea, pensando que la solución está afuera, la solución está adentro.
¿Alguno de ustedes alguna vez, por decir vulgaridades, antes de Cristo, obviamente, yo sé que hoy en día ninguno dice groserías, porque no estaría nada bien alineado con el carácter de Dios, pero antes de Cristo, si alguno decía vulgaridades, nunca le dijo su mamá o su papá: te voy a lavar esa boca con jabón por decir tan malas palabras. Y sé de madres que hicieron eso, que les metía jabón para ver si aprende, para que no hable. Eso es tratar de solucionar con algo de afuera, aunque sea en la boca, un problema que hay en el corazón. Ese computador envió estas imágenes a través del proyector y se veía esa luz. Pero ¿qué pasa si ese proyector no envía esta información, sino que envía oscuridad? ¿Cómo se vería entonces? ¿Qué clase? Probémoslo. ¿Qué tal se vería si en vez de esa imagen que está saliendo ahora, si apagamos las luces y lo que envía el computador es oscuridad? Entonces, ¿cómo estaría el sitio? La oscuridad es ahora más grande. La lámpara está prendida todavía del proyector, el proyector no está apagado. Lo que pasa es que mi esposita muy inteligentemente le puso una diapositiva negra. Y ahora con la luz un poquito apagada, cambia, pero cuando se pone la información correcta, entonces se revela lo que hay alrededor. De esa misma manera, si lo que hay adentro tuyo es oscuridad, es equivocado, se va a notar afuera. Así pretendas ser muy religioso, así aparentes estar caminando en los caminos del Señor, pero si lo que hay adentro de ti es la correcta información, la luz de Dios, pues entonces realmente vas a poder transmitir el mensaje correcto a todo lo que está alrededor tuyo. Ahora en el versículo 40 bajamos la velocidad y nos vamos a ir versículo a versículo casi. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero den con misericordia de las cosas que están dentro, y he aquí, todas las cosas les serán limpias. En el versículo 41, cuando dice, pero den con misericordia las cosas que están adentro, es uno de los versículos que a veces se utiliza y se manipula para hablarle a una iglesia acerca de dar. Si ven, miren, si dan, Dios los va a bendecir. Pero saben, el contexto, la palabra original en ese versículo es la palabra en griego elimusin, o elimusine. Es la palabra que habla de dar por misericordia a una persona en pobreza. De hecho, esa palabra en griego, en el latín, con su raíz en el latín, es la palabra que hoy en día en el español nos da la palabra para limosna, elimosine, y luego se convierte para nosotros en español limosna. Habla de dar a la persona en condición de pobreza, darle algo. Y si era ese algo material, podía ser, pero en este caso el Señor dice, den también lo de dentro. Pedro nos da un ejemplo en Hechos cuando ve a una persona paralítica y Pedro le dice, dinero y plata no tengo, pero lo que sí tengo te voy a dar. Sé sano en el nombre del Señor. Y la persona es sana, le dio de lo que tenía dentro. No es solo de dar cosas, a veces puede ser dar intelectualmente ayudando a una persona, a veces es ofreciendo amistad, a veces es ofreciendo sí una ayuda material, pero también a veces es ofreciendo con la palabra de Dios, con amor, con misericordia. Pero pensar en el necesitado es la esencia de ese versículo, pensar en el que realmente necesita. Porque el fariseo, el versículo 14 nos había dicho que el fariseo amaba el dinero, amaba las cosas. Y por esa razón, entonces el Señor les está diciendo, más bien den de lo que tienen. No piensen en ir a coger, pues estos fariseos eran amantes del dinero, amantes de la fama, amantes de las cosas. Lo vamos a ir viendo más adelante. De hecho, en el versículo 42, el Señor empieza con, ay de ustedes fariseos, porque diezman la menta, la ruda y toda hortaliza, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios. Es necesario hacer estas cosas sin pasar por alto aquellas. Sí, es uno de esos versículos en el Nuevo Testamento en que nuestro Señor Jesús hace referencia al diezmo y les dice, de hecho, oiga, ustedes son tan legalistas, utiliza las plantas más pequeñas, la ruda y la menta, si ya sabes algo de maticas, son de las que tienen las hojitas más pequeñas. Y el fariseo decía, bueno, tengo 10 hojitas, 1, 2, 3, 9 para mí, 1 para el Señor. 10 hojitas de ruda, 9 para mí, 1 para el Señor. Es así, con todo bien metódico, bien legalista, pero la realidad es que por dentro el juicio, el amor de Dios no eran expresados. Jesús aclara, hey, han debido de hacer eso, ahí les dice, han debido de haber hecho lo del diezmo, pero no
dejar de lado lo más importante, el amor, la justicia. El profeta Miqueas en el capítulo 6 habla de que las cosas que pide el Señor de ti son amar la misericordia, hacer justicia y caminar humildemente con el Señor. Esto es lo que les estoy pidiendo, no es más. Y aquí está plasmado en Mateo 23, lo vamos a ver también en un momento. Y amar la misericordia, el ayudarle a otras personas, el hacer justicia y el caminar humildemente con el Señor, el parecerse más al Señor cada día. Eso sí es lo más importante. Luego en el versículo 43, ay de ustedes fariseos, porque aman los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, líderes religiosos. Ay, líderes religiosos, ay de ustedes, porque a ustedes lo que les gusta es que los sienten en los lugares de preponderancia, en los lugares más importantes, en las sinagogas, pero luego veremos también en las cenas a donde llegan, quieren esa atención especial y quieren que los saluden en el centro comercial, que serían las plazas para nosotros hoy en día. Ay, pastor, ¿cómo me le va? Miren, llegó el pastor tal. Hola, pastor. Oh, no, ese no es el pastor, ese es el profeta fulanito de tal. Ay, pero llegó fue el apóstol. Ay, ahora ya es apóstol, sí, el apóstol tal. Y ya hay otro que dicen otro, no me acuerdo cuál es el otro que ahora dice. Pero entonces no, y vamos a decirle a nuestro pastor, nuestro papá. Llegó el papá, no sé qué vaina. ¿Basado en qué versículo hacemos eso, señores? Es más, ahorita vamos a ver un poquitico de Mateo 23, el Señor les dice, no llamen a nadie rabino. El equivalente a nosotros, no llamen a ninguno pastor. Ustedes ya tienen un pastor, el gran pastor. No llamen a ninguno siquiera instructor. Ustedes ya tienen a un instructor, Jesús. No es que esté malo, pero si lo quieres hacer por arrogancia y que te estén llamando por ese título, hey, por favor, ¿de dónde? Jesús mismo les está diciendo, ay de ustedes, les encanta la preponderancia, la notoriedad y que los estén saludando, que los destaquen en los distintos sitios. Pésimo. ¿Qué corazón puede haber en un hombre de eso? ¿No es un corazón de arrogancia, de orgullo, de deseo de satisfacción propia y de honra propia? ¿Cómo va a ser el corazón de un servidor de Dios? Si ese corazón está así, yo me voy a preocupar en qué mensaje me va a dar. ¿Qué tan preocupante es? Más adelante van a ver. Por ahora el versículo 44, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como sepulcros ocultos, y los hombres que andan por encima no lo saben. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes algo de idea, para el judío, acercarse a un muerto era contaminarse ceremonialmente hablando. Solo acercarse, tocarlo, ni se diga. Pero también en Levítico, el pueblo de Israel es instruido por Moisés, es parte de las leyes, si una persona muere, hay que hacer en la tumba, hay que escribir de qué murió. Porque si la persona murió de una muerte violenta y tú tocas ese cadáver, la contaminación es aún mucho más grande. Si la persona murió de pronto y tenía lepra, la contaminación es más grande. Entonces en la tumba tenía que quedar una marca. Cuando se habla de que son tumbas sin marcas, habla de que es una tumba en la que ni siquiera se sabe, o sea que hay el potencial de una contaminación aún mayor. Entonces empieza, es una tumba y un muerto, contaminación. No se sabe de qué murió, contaminación aún mayor. Pero no solo eso, la tumba son ustedes líderes religiosos. ¿Cómo? O sea, no es que estamos en el peligro de ser contaminados, sino que nosotros somos los que contaminamos a otros. Es lo que los líderes religiosos le están diciendo. En el siguiente versículo, en el 45, respondió uno de los maestros de la ley y le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y ahí nomás, nos afrentas, nos estás ofendiendo a nosotros también, dice el maestro de la ley, porque él bien sabe que lo que les está diciendo Jesús es fuerte para ellos como judíos. Pero ¿qué quiere decir esto entonces? El 46, y él le dijo, ay de ustedes también, maestros de la ley, porque le imponen a los hombres cargas que no pueden llevar, pero ustedes mismos no las tocan ni aún con uno de sus dedos. En otras palabras, ustedes que traen más leyes, más reglas, y le dicen a la gente un poco de cosas que haga, cuando la realidad es que ustedes mismos no son capaces de cumplirlas. Ustedes mismos no están siquiera dispuestos a cumplirlas. Es todo algo exterior. Es todo algo que se adiciona y lo adicionan ustedes simplemente porque a ustedes les parece como humanos que debe ser así. No porque está en la palabra de Dios, haciéndose así como sus propios guías, reflejando así su propia luz, pero esa luz es como la de los proyectores oscuros, es una luz de oscuridad, no es la luz de Dios.
Luego dice en el 47, y leemos desde el 47 en adelante: ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas, pero sus padres los mataron. Con eso son testigos y consienten en los hechos de sus padres, porque a la verdad ellos los mataron, pero ustedes edifican sus sepulcros. Por esto, la sabiduría de ellos también dijo, la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, quien pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo que la sangre de ellos será demandada de esta generación, hablando de que en el pueblo de Israel, en la historia de la nación de Israel, desde que salieron de Israel, cuando tuvieron bienestar, tierra prometida, se dejaron contaminar de los pueblos y las sociedades alrededor de ellos. Tomaron el camino de idolatría. El Señor enviaba un profeta que les hablaba y les decía el camino, Moisés. Sin embargo, ellos seguían, hay veces, a otros. Luego es Josué quien está dirigiendo a la nación, pero el pueblo de Israel se está yendo detrás de la lujuria, del materialismo, de los cananeos. Caen en idolatría, caen en pecado. El Señor levanta profetas en cantidad. Los miércoles estamos estudiando los profetas menores. Y el mensaje es similar: Israel, arrepiéntanse, recuerden el Señor, solo hay un Dios, recuerden lo que Él hizo por ustedes. Algunos se arrepienten, pero la mayoría, es más, luego le mezclan, bueno, vamos a seguir teniendo el templo, pero le vamos a meter becerros de oro. Entonces a veces vamos a adorar al Señor de Israel, pero a veces vamos a adorar a Baal, y a veces vamos a adorar al Dios de la guerra, y le mezclan como para ver qué sirve. Desde esa época hasta esta época, el Señor les está diciendo: hey, sus antepasados y ustedes son el mismo espíritu. Querer hacerse en dioses ustedes mismos fue la primera tentación en el huerto del Edén. Hey, serán como dioses, y eso es lo que están pretendiendo hacer, y les será cobrado este error. Versículo 52 dice: ay de ustedes, maestros de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que entraban se lo han impedido. Y ahí es en donde ya yo sí tengo un problema. Porque es que antes si es, no, pero bueno, pastor, pero ellos hacen esto, hacen aquello, tal. Ok, si es del estilo está bien, no hay problema. Pero ustedes han removido la llave del conocimiento. Hay escrituras que se refieren a Jesús como la llave. Y la llave del conocimiento es Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis está Jesús reflejado en toda la escritura. Ustedes tienen al Mesías enfrente de ellos y están discutiendo con él. Y entonces ustedes se convierten en un obstáculo. Ustedes mismos no entraron, y a los que entraban, a los que iban a entrar, se lo han impedido. Son un obstáculo para ellos. No solo estos fariseos amaban el dinero, eso está en Lucas 16, versículo 14, por si acaso. Amaban el dinero, no eran luz, no enseñaban bien, no daban buen ejemplo, imponían reglas de ellos, sino que obstaculizaban a los demás. Como dirían las mamás hoy en día, no hace ni deja hacer, no está ayudando para nada, se vuelven en un problema. Acompáñenme a Mateo 23 para que veamos esta escritura paralela, pero lo veremos como con más énfasis en Mateo 23, porque es importante el por qué molesta, el por qué es peligroso, el por qué disgusta permitir que estos líderes religiosos se salgan con la suya, y no solo eso, sino que nosotros sigamos lo que ellos están haciendo. En Mateo 23, el versículo va a ser el 5, vamos a leer varios versículos así saltaditos, pero ahorita el 5, dice, también hablándole a los fariseos: más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y ahí para un segundo, está hablándoles Jesús acerca de, esta es la misma palabra que les mencioné ahora, el limosine. O sea, ustedes hacen las obras buenas. Cuando dan una limosna, la hacen para que lo vean las demás personas. Es más, varios recuentos históricos y la escritura en un par de lugares nos habla de que los líderes religiosos, así andando en grupos, como se ve en ese grupo allí en la imagen, andaban, y cuando iban a dar la limosna eran: ¡hey! ¡Ay, qué lindo! Buena obra, pastor. Ese, qué bien, gracias, apóstol. Qué bueno, tal. Y seguían caminando, tal, en otro lado. ¡Hey! ¿Sí? Para que la gente nos vea.
Es más, vamos a orar. Pero no era realmente vamos a decir, ay, pongan cuidado, miren lo que hacemos, llamar la atención sobre ellos. Y el segundo versículo, en la segunda parte del versículo 5, ellos ensanchan sus filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Y esta sección nos tiene que hacernos preguntar a nosotros. Por lo menos yo le pregunto a ustedes, no la pongas todavía, ya la amarraste. ¿Qué hacen ustedes con sus filacterías? ¿Están ustedes ensanchando sus filacterías? ¿Qué manera tratan ustedes sus filacterías? Cuando alguien ve su filactería, ¿ustedes qué dirían? ¿Sí saben qué es filactería? Ahora sí ponla, Mario, pues. Esa cajita ahí en la cabeza, esa es una filactería en español. Y en esa cajita, amarrada a la cabeza, deben ir normalmente 3 escritos. Entre esos el más importante: Shema Yisrael Adonai Elohim Echad, para que vean todo el hebreo que habla. El Señor tu Dios es uno. Es la esencia de lo que creemos. Pero estos las ensanchan. Más grande para que se me vea más la caja aquí, y voy a meterle más cosas para que la gente se dé cuenta qué tan religioso soy. Hasta hoy en día, obviamente es una foto moderna. El judío lo hace, el judío ortodoxo sobre todo. Pero entonces el Señor le está diciendo, ustedes lo hacen más grande. Y los flecos, si ven los flecos que salen allí, los hacen más largos. También reflejando más nuestra espiritualidad y nuestra grandeza. De allí es de donde en general la Iglesia Católica también empezó a hacer, y entonces los mantos más largos y la cosa del Papa más grande aquí en la cabeza, el tal. Pero igual la Iglesia Evangélica no se quedó atrás, porque con todo respeto, la Iglesia Evangélica protestó bien Lutero en su época, pero luego la Iglesia Evangélica hoy le metió catolicismo y hace la misma cosa. Entonces el pastor tiene que salir de corbata, muy aquí así, aquí en Cartagena tiene que ser guayabera blanca y tal. Y cuidado yo que hoy no tengo medias, porque algunos dicen, ay, ¿cómo va a salir así al púlpito sin media? ¿Qué falta de respeto con el púlpito? Y yo me pongo a pensar, yo no vi a Jesús con medias en ningún lado. En ninguna película lo vi con medias. Ni vi a Jesús siquiera con pantalón, andaba con falda. Porque era lo que ¿Desde cuándo salió Jesús? Bueno, cuando vayan a predicar, se me bañan bien, se me arreglan, se me ponen de tal color. Y se ponen tal... En ningún lado. Pero los líderes religiosos le metieron eso. Y no solo le metieron eso, sino que le dijeron a la gente, así no se viene a la casa del Señor. ¿Cómo se vaya y devuélvase? Así no entra. Si llega alguien aquí en pantaloneta y camiseta y en chanclas, no, que es esa forma de presentarse. Así no se vaya. Entonces se volvió todo el mundo, tenía que venir con una elegancia. Mira, Romanos dice, si tú te pones tu mejor pinta porque quieres llegarle al Señor con la mejor pinta, el Señor recibe eso como honra y lo ve bien. Y tú vienes en chancletas, en camiseta, pero estás con un corazón humilde, el Señor te recibe y bendice eso también. No se lo voy a poner yo como regla a nadie más. No se supone que yo lo imponga. ¿Basado en qué versículo? En ninguno. Ustedes se hacen ver así todos como religiosos y como de otra manera, con el ánimo de ser reconocidos, con el ánimo de resaltar, con el ánimo de que les den más honra, más veneración. De eso no se trata. Ahora el versículo 13. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Sí ven cómo lo dice más específico que el otro? Y nuevamente ahí es donde yo sí tengo un problema bien grande. Cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Sería el equivalente a que aquí hay una puerta, hay una emergencia, las otras salidas están cerradas, pero ni yo salgo y no dejo pasar a nadie. O el equivalente a decirles, esperemos a que nos abran una puerta que hay aquí. Hagan aquí la fila para entrar por acá y ahí no hay puerta. Eso es lo que hace el líder religioso que supuestamente predica la palabra. Son los escribas, los que escribían, transcribían y eran expertos en la ley. El fariseo que supuestamente cumplía las 613 leyes y más. Sin embargo, de acuerdo a lo que está diciendo aquí, ni dejan que la gente entre al reino, ni ellos están entrando al reino. Líderes religiosos no van a entrar al reino, ni están dejando entrar a los demás. ¿Cómo es eso? Ahorita más específicamente lo vamos a ver en el versículo 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Lo voy a cambiar un poquitico con la traducción al lenguaje de Santiago.
Hay de ustedes, pastores, profetas, apóstoles y todos los otros títulos que se ponen hoy en día para destacarse, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo logran, le hacen un hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Nuevamente la pregunta es, ¿cuántos prosélitos has hecho tú? Es más, ¿eres tú un buen prosélito? Porque yo pretendo ser un prosélito y que hagamos prosélitos. ¿Y qué quiere decir prosélito? Yo tampoco sabía. Seguidor, es ese discípulo, es ese seguidor, discípulo, imitador. Y entonces lo que está diciendo es, ustedes religiosos recorren mar y tierra, o sea, se esfuerzan, van por todas partes para ser un seguidor aunque sea. El problema es que cuando lo logran, lo hacen hijo del infierno. 2 veces más que ustedes. En otras palabras, ustedes, líderes religiosos, ahorita mismo son hijos del infierno. Y cuando salen a evangelizar, cuando salen ay, vamos a compartir del Señor y si tal, lo que los hacen es hijos del infierno. ¿Cómo puede ser eso? Si tú sales a evangelizar y estás enseñando que Jesús no es el Hijo de Dios, sino que es un profeta simplemente, vas para el infierno. Pero si tú también sales a evangelizar y hablas de Jesús, pero te dice, ay, mira niña, pero no se puede volver a maquillar, pero no puede volver a usar aretes, y la falda tiene que ser hasta el tobillo, porque en la iglesia hay que tener el pelo largo, la falda larga y la lengua larga. No, esa parte no. Y la persona sigue eso pensando, ok, si esto es lo que Dios dice, no van para el cielo. Eso es lo que quiere decir que le cierran la puerta del reino, que los están haciendo prosélitos, seguidores, discípulos, pero que van es para el infierno, porque por ahí no es. Para el cristiano no hay blanco, no, si hay blanco o es negro, lo que no debe haber es gris. Yo me vestí de gris intencionalmente para eso. No hay gris, no hay, bueno, yo cojo alguito de aquí y cojo alguito de allá y lo que me conviene y me siento bien. Tú o eres seguidor radical de Jesucristo o estás en contra de Jesucristo. Tú no puedes tener a Jesús de llavero opcional para que te abra algunas puertas. Debe ser que Él es el Señor y Rey de tu vida. Y cuando digo que tengo problema con eso, es precisamente porque cuando se habla de una iglesia de mala doctrina, y algunos de ustedes a veces lo hacen, no a mí, voy a hacerlo con los ojos cerrados para que nadie diga, ay, me está diciendo a mí. No, fui a la iglesia tal. Pastor, yo sé que eso allá no es de buena doctrina, pero yo cojo lo bueno y dejo lo malo. O sea que lo que tú me estás diciendo es, pastor, allí en la caneca de basura de allí en la esquina hay mucha basura, pero había media dona enterita, limpiecita. Yo la saqué y me la comí y había un poco de basura, pero ahí había un croissant de queso limpiecito y yo saqué y me lo comí. Entonces, pastor, lo invito, vamos allá, pastor, porque algunas cosas son sucias, pero hay muchas cosas. Yo cojo lo bueno y dejo lo malo. Vamos a la caneca que ahí siempre hay algo bueno. ¿Ustedes harían eso? A menos que estemos tirando muchísima hambre, Dios nos ampare y nos proteja. Desafortunadamente hay personas que lo tienen que hacer porque están pasando física hambre, pobrecitos ellos, y deberíamos tener compasión con ellos y de paso ayudar, como dice el Señor. Pero de hacerlo porque quiero, voy a ir, yo dejo lo malo y cojo lo bueno. Eso es lo que haces cuando te vas a una iglesia que tú sabes que es de mala doctrina. Pero cantan bonito, entonces vengo por la canción y el resto toda esa basura porque es basura. Si no es la palabra de Dios en contexto, con la aplicación correcta, la interpretación correcta, lo que estás recibiendo es basura. Entonces te estás alimentando allí de la caneca de basura. Mira, porque todas las iglesias dicen que se predica la palabra. Satanás conoce la Biblia mejor que ustedes y que yo. La utilizó la palabra para tentar a Jesús, y Jesús con la palabra correctamente, porque Satanás coge la palabra y la tergiversa de la manera en que hizo con Eva en el Edén. El Señor sí dijo esto, pero lo que quiso decir fue aquello. Y Satanás con Jesús le dijo, pero la palabra dice esto, pero Jesús le dice, no, pero lo que quiere decir es esto. Por eso, si no tienes la palabra clara, y aunque te estén predicando la palabra, te están llevando derechito para el infierno. ¿Saben? Y una de las formas en que reconoces, ahí el Señor nos está dando, ¿ves orgullo, arrogancia en el servidor de Dios? ¿Ves aquí sobre los demás? No te me acerques porque me quitas la unción, no me vayas a tocar porque el poder está en mí, la unción pasa por mí, luego llega a ustedes, bendíganme, honren a mi familia. Toda esa arrogancia, ¿de dónde salió todo eso? Eso no salió de la palabra y del mensaje de Jesucristo, eso es de una persona.
Ay, hola Jorge. No, Jorge no, pastor Jorge. Ay, bueno, perdón, el pastor tal. Ay, ¿qué es eso? Y en la misma gente, y eso no es del Señor. Y es estar buscando hacer obras para que lo vean y buscar notoriedad. Ay, ese tampoco está en armonía con lo que el Señor está hablando aquí. ¿Qué mensaje? Miren, en estos días, hoy es el día de las elecciones para lo de la corrupción, ¿verdad? Hoy. Alguien me mandaba una cosa que estuvieron mandando no les voy a decir de qué parte de iglesias, pero es uno de los grupos más grandes, creo que el grupo más grande en Colombia que agrupa iglesias, y estaba mandando un mensaje supuestamente a la iglesia, a todos los evangélicos, diciéndoles que no podían votar por eso, que porque si tú votabas para que le bajaran el sueldo a los congresistas, era porque te daba envidia y que eso es pecado. Que si tú votabas, no sé qué, te estabas oponiendo al gobierno y que eso era pecado de acuerdo a Romanos. Y que tú, miren, si ustedes votan o no votan, no debe ser problema mío ni de ninguna otra persona que esté predicando la palabra. Eso es de cada persona personal, valga la redundancia. Pero coger la palabra, sacarla de contexto para manipular al pueblo de Dios para un propósito político, eso es del demonio, amén. Lo siento mucho, pero eso no tiene nada que ver con el mensaje de Jesucristo. Manipular, ¿y para qué? Porque es que hay un grupo de pastores que tenemos posiciones políticas. ¿Cuándo? O sea, Jesús cada rato lo estaban llamando a que hiciera política. No, esto no es lo que yo vine a hacer. Yo vine a servir. No estoy diciendo que hacer política es del demonio. Si tú eres político, haz política. Pero el servidor, yo no pudiera hacerlo. No debiera hacerlo, o debiera renunciar a lo que hago acá si es que voy a ir a hacer eso. No se puede manipular de esa manera, no se puede manipular para intereses propios. El coger, no leímos acerca, ahorita tocamos el tema del diezmo, les tocó acerca del diezmo, les tocó acerca de dar a los pobres, dos distintas, darle a los pobres o dar el diezmo a la iglesia. Pero cuando se vuelve que la prédica y el mensaje todas las semanas es den, y 15 minutos, el Señor los va a castigar, se van a ir para el infierno si no dan, y si no les está yendo bien es porque no están dando, y todos los títulos de las enseñanzas, conquistando las promesas del Señor, recibiendo, es el año de la bendición, el año de la cosecha, el no sé qué. Ese no era el mensaje de Jesús. Ese no es el mensaje de la palabra. Ahí te das cuenta que no tiene nada que ver. Entonces, ojo, porque no es simplemente salgamos a evangelizar. A evangelizar para ser los seguidores ¿de quién? ¿De quién? De una persona de estas que va con sus intereses propios y creados simplemente por orgullo, por vanidad y por beneficio de ellos, opacando así el mensaje del Señor. La mayoría de ustedes conocen a alguien a quien han invitado a la iglesia y no quiere venir a la iglesia porque ya lo han lastimado en otro sitio, porque piensan que esto es un abuso, un maltrato, una explotación. ¿Y saben por qué piensan eso? Porque han visto el ejemplo de muchos otros. Aquí mismo en esta ciudad, desde hace una semana hubo un escándalo en una iglesia aquí también. E inmediatamente entonces el escándalo es para toda la iglesia cristiana, por las barrabasadas que hacen en otro sitio, por estar haciendo una actividad nada que ver con la palabra, nada que ver con la palabra, por llamar incluso a una enfermedad de una persona posesión demoníaca. Y qué charro que la semana anterior habíamos hablado aquí acerca del tema en Lucas de una posesión demoníaca. Entonces una persona no tiene derecho a estar enferma porque es que tiene el demonio. Si fuera así, Pablo tenía el demonio, porque Pablo dice que oró 3 veces para que se le sanara una enfermedad y no se le sanó. Entonces Pablo, el escritor material por inspiración del Espíritu Santo de la mayor parte del Nuevo Testamento, tendría el demonio adentro. Pasado en qué versículo me van a decir que una enfermedad mental o de la que sea es una posesión demoníaca. Pero si tú no tienes esa palabra como fuente de sabiduría, el Espíritu Santo que me revela a mí la palabra, te la revela a ti también. Lo único que necesitas es dedicarle el tiempo, buscar honrar al Señor y te la revela igual, mucho mejor que a mí también. Por eso los animamos siempre, estudien la palabra con nosotros. No se confíen solo del fin de semana aquí, no traguen entero. Hagan preguntas, cuestionen, estudien durante la semana. Si pueden, vengan al estudio del miércoles, es alimentarse aún más, pero en sus casas tengan un tiempo de estudio de la palabra. Prepárense para que si uno les dice algo y está mal, ustedes no vayan a caer en eso. Pero si ustedes saben, pues no van a cometer el error. Alguna vez de seguro les ha pasado que coge uno el taxi, le dice, dame un favor, llévame al pie de la popa. Y entonces en vez de irse ahí por el centro de convenciones quiere seguir derecho y pasearlo a uno por Toriz y no, por esta a la derecha. Ay, es que yo no sé por dónde. Bueno, yo sí sé por dónde, dale por esta. Sí, yo necesito el taxi que me lleve, pero yo sé para dónde voy. Si yo no sé para dónde voy, cómo llegar, el taxista me puede llevar a pasear por donde él quiere y luego me cobra 100,000 pesos.
pero como yo sé para dónde voy, cómo llegar allá, aunque necesito el servicio de Él, no voy a dejar que me pierda. Yo sería el taxista. Tú vienes aquí, oye Santiago, vamos, queremos estar en la presencia del Señor, queremos estudiar la palabra, y si yo me pongo a darle vueltas y vueltas y vueltas, vinieron y no recibieron palabra de Dios. Pero si ustedes conocen algo de la palabra, van a decir al final, oye, momentico Santiago, espérate, ese mensaje está fuera de contexto, o esto no es de la palabra de Dios. Una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, la del pastor Joel Austin, no lo ves abrir la Biblia y leer la Biblia nunca. Coge un versículo y echa una charla motivacional por 45 minutos. Suena lindísimo. Y el man es bien presentado, bien pulido, bien. Y es una charla motivacional y 30,000 personas en esa arena. Les fascina el mensaje. Compren los libros. Lo mejor de tu vida está por venir. El pastor cristiano, no es pastor cristiano de nada. Es un hombre que habla muy buena charla motivacional. Y sirve. Pero palabra, no hay nada. Las primeras veces que lo vi a mí me encantó. ¡Ey, qué bueno que hablaste, man! Pero la tercera vez dije, pero ¿será que irá a predicar la palabra? ¿O esto es solo charla motivacional? Nunca la saca, nunca la lee. Y de seguro a algunos de ustedes les llegan algunos mensajes en español. Y hay varios pastores en español. Danilo Montero, si no estoy mal, es el pastor hispano de allá. Cantamos canciones de Danilo, pero tengo un problema grande con Danilo si él está asociado con eso. Porque lo que este hombre hace, se los digo, de acuerdo a la palabra de Dios, no lleva al cielo. Lleva a vivir una buena vida, una vida positiva, de acuerdo a los ojos del hombre. De acuerdo a la palabra de Dios, vas por mal camino. Hoy es el día en donde tenemos el chance nosotros de hacer comunión, y en un momento lo vamos a hacer, pero quiero que anotes, si tomas nota, los 4 puntos que te pudieras llevar de aquí hoy. El primero, si Dios está en tu corazón, verás el mundo con otros ojos. Si Dios está en tu corazón, verás el mundo con otros ojos. De la misma manera en que esos proyectores proyectaron oscuridad, si Dios no está en tu corazón, vas a proyectar oscuridad. Pero si Dios está en tu corazón, vas a proyectar la imagen de Dios. Si Dios está en tu corazón, verás el mundo con otros ojos. Tú verás todo alrededor de la manera en que Dios lo ve. El segundo es cuida tu interior sin descuidar el exterior. Preocúpate de que adentro de ti esté la palabra de Dios, está el mensaje del Señor, y que el exterior lo demuestre, que se vea, que no quede solo como conocimiento para guardar, sino que sea como estilo de vida para bendecir a otros. El tercero es preocúpate y ayuda a las personas en necesidad. Jesús utilizó este ejemplo para decirles, den de adentro a las personas que tienen necesidad. Del Antiguo y el Nuevo Testamento podemos ver cómo el Señor se preocupa de las personas necesitadas. ¿De qué manera estás ayudando a esas personas? No estés solo buscando recibir, hay más bendición en el dar que en el recibir, dice la palabra. Y el cuarto y último, conoce el carácter de Dios y demuéstralo. Conoce el carácter de Dios y demuéstralo, conócelo. ¿Y cómo lo vas a conocer? A través de la palabra de Dios, la revelación del Espíritu Santo. Pero requiere que tú estudies la palabra de Dios, que tú escudriñes, para utilizar esa palabra bíblica, la palabra de Dios. Se necesita que te enteres y se necesita que obedezcas. Tú puedes escuchar todas las instrucciones y leerlas, pero si no las sigues, de nada sirve. Le pides al Espíritu Santo, como cantamos en una canción hoy, haz lo que quieras de mí, toma el control, Señor Espíritu Santo, ayúdame, porque yo solo no lo puedo hacer, pero necesito que tú me ayudes a cambiar, a ser transformado. En un momento la alabanza va a venir, vamos a cantar una canción que es más una canción de amor de un amigo hacia el Señor. Dice, hey, Señor, aquí vengo a estar contigo, a ser tu amigo, a pedirte que por favor cambies mi vida. Durante ese tiempo de esa canción, los servidores van a repartir los elementos de comunión, los representantes del cuerpo y la sangre de Cristo. Lo que les pido es que mientras que la canción va, que cada uno vaya recibiendo estos elementos, lo tenga en su mano y tenga un tiempo de calidad y de intimidad con Dios. Que le pidan perdón por aquellas cosas que hay que pedir perdón, que expresen su arrepentimiento y que le pidan al Señor que los prepare, que prepare sus corazones para tomar estos símbolos del convenio que tenemos con el Señor, de ese convenio en donde Él aporta a su Hijo único, perfecto como sacrificio por nuestra salvación, y en el cual nosotros aportamos nuestro pecado. Pero Él no lo aporta ni hace este convenio para que sigamos igual, sino que lo hace para transformarnos y hacer de nosotros la obra de arte para la cual Él nos creó que fuéramos.
Entonces tengamos este tiempo de calidad, disfrutemos esta canción, disfrutemos este tiempo de calidad. Luego, cuando la canción termine y todos estemos listos, tomamos la comunión juntos. Pero por ahora todos en actitud de oración, recibiendo los elementos, y luego lo tomamos juntos. Qué bendición poder participar de lo que el Señor hace. Qué bendición poder ser llamados hijos e hijas de Dios. Eso es lo que eres cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador. Le entregas tu vida, queriendo decir que Él es el Rey de tu vida. Él es el que dirige tu vida, no tú. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Qué rico que podamos decir eso hoy, cantar esta canción al Señor y salir a ser proyectores de la gracia de Dios, proyectores del amor de Dios. Como en las películas sale la señal de Batman en los cielos. Se necesita un superhéroe para el cambio. Aquí se necesita, en el medio de esta oscuridad, la señal del Hijo del Hombre. Cada uno de nosotros, el verdadero superhéroe, el que realmente puede solucionar todo, físico, mental y espiritual, está activo y utilizándonos a nosotros. Solo debemos ser obedientes y permitirle que nos use. Entonces cantemos esta canción, dispongamos nuestro corazón y salgamos a brillar la luz del superhéroe allá afuera para transformación. Amén. Vamos a ponernos de pie y cantamos juntos.